Amarás al Señor con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Muy buenos días, queridos hermanos. Les habla el ministro de la palabra y de la comunión, Tony Márquez, el discípulo. Hoy reflexionamos el Evangelio de Mateo, capítulo 22 del 34 al 40. En aquel tiempo, cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron en torno a él. Uno de ellos, que era maestro de la ley, trató de ponerlo a prueba con una pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el gran mandamiento y el primero. Pero hay otro muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos mandamientos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos. Qué alegría hoy escudriñar la palabra de Dios humildemente desde esta naturaleza tan hermosa que el Señor nos regala, que el Señor nos dice: aquí está para que lo disfrutes. Aún desde el principio de los siglos fue así en el Edén, en ese jardín maravilloso que les dio a Adán y a Eva. Aquí estamos en esta naturaleza bonita que nos presenta el Señor acá en Venezuela. Venezuela sigue siendo hermosa, sigue siendo bella. Lo único es que hay muchas personas que le colocan malos adornos a Venezuela y está destruyéndose poco a poco. Queridos hermanos, hoy vamos a hablar acerca de esto, de ese amor maravilloso que Dios quiere que tú y que yo recuperemos, y que en esa recuperación podamos reconstruir ese reino maravilloso que el Señor nos está enviando. Después que los fariseos supieron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, pues un gran maestro de la ley se coloca al lado de Jesús. Se dice que se había colocado al torno de Jesús todos los fariseos. Pero uno de ellos, que sabía y tenía conocimiento de la ley, le hizo una pregunta a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Ustedes y yo sabemos, queridos hermanos, que son 10 mandamientos. Pero como Jesús dice, no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Por eso los fariseos quieren hacer una trampa a Jesús, colocándole sus mismas palabras. Y le hacen esta pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante? Nosotros analizamos y sabemos que en el principio de los siglos, en el libro del Éxodo, se le entregó a Moisés 2 tablas, la cual traían los 10 mandamientos sagrados, para que tú y yo cumplamos y podamos tener esa entrada maravillosa al reino de los cielos. Pero Jesús hoy les da una respuesta que ellos están necesitando. Y les dice: hay un mandamiento importante, es el primero. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu ser, con toda tu fuerza, con toda tu mente, como lo dice el profeta en lo antiguo. Y este es el mandamiento más importante, queridos hermanos. Si nosotros no amamos a Dios, si nosotros no le damos cumplimiento a la palabra de Dios, si nosotros no hacemos el culto sagrado en la Sagrada Eucaristía, en la Santa Misa, es encontrarnos con ese Dios misericordioso en ese banquete maravilloso. Recordemos que ayer en el Evangelio de Mateo nos hablaba de un rey que nos invitaba a un gran banquete. Este banquete maravilloso el Señor nos está presentando hoy. Por eso nos dice, queridos hermanos, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Pero hay otro mandamiento:
es muy parecido, dice Jesús, a los fariseos. Y le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Necesitamos solamente comprender que cumpliendo 2 mandamientos nosotros tenemos entrada al reino de los cielos. Lo difícil es cumplir los 2 mandamientos. El Señor nos está dando en Moisés 2 tablas con 10 mandamientos. Nos parece mucho mandamiento para cumplirlo, mucha ley para cumplirla. ¿Y por qué nosotros sí podemos cumplir tantas leyes que nos presenta la vida, el ser humano, la vida civil, tantos mandamientos de la ley civil que nos presentan, 300 y tantos, 500 y tantos mandamientos, tantas leyes que nos colocan a nosotros, y nosotros sí queremos cumplirla, tenemos que cumplirla, tantas leyes, y el Señor solamente nos coloca 10 y a nosotros se nos hace difícil. Queridos hermanos, para cumplir los mandamientos de la ley de Dios no necesitamos dinero. En cambio, para cumplir los mandamientos de la ley del hombre, necesitamos dinero para poder cumplirlo, para poder pagar impuestos, para poder pagar tantas cosas que nosotros tenemos que vivir. ¿Cuánto le pagamos a Dios? A Dios le pagamos ¿cómo? No yendo a la Eucaristía. Y ese es el encuentro maravilloso que tú y que yo, con amor, vamos allá y nos encontramos con nuestros hermanos. Pero queremos tener un encuentro solamente con Dios. Y decimos, si amo a Dios, ¿para qué necesidad tengo yo de amar al hermano? ¿Qué voy a hacer yo a la Santa Misa? ¿Qué voy a hacer yo a la Eucaristía? Vaya, me encuentro con gente que se da golpe de pecho y resulta que salen haciendo lo mismo que fueron antes de ir a la misa. Queridos hermanos, la iglesia primero no es un hospital, es un hospital de pecadores, no es un museo de santos. Eso es la iglesia, un hospital de pecadores. Allí vamos a encontrarnos con el Señor para que el Señor nos perdone, para decirle al Señor que nos estamos amando. Pero el segundo mandamiento es difícil para nosotros comprenderlo y para nosotros cumplirlo, porque amar al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El próximo, o sea, amar al vecino. ¿Cómo hago yo para amar al vecino si el vecino me tira la basura? Si el vecino me barre y me deja la tierra cerca de mi casa. ¿Cómo hago para amar al vecino si el vecino me coloca al frente de mi garaje el vehículo y me estorba? ¿Cómo hago yo para amarlo? ¿Cómo hago yo para amar al vecino si el vecino forma un bochinche y yo no puedo aguantar el ruido? Queridos hermanos, el Señor me está diciendo que yo necesito cumplir estos 2 mandamientos. Amar al prójimo como a mí mismo. Y si yo no me amo, ¿cómo amo yo a los demás? Y si yo no amo al prójimo, entonces ¿cómo voy a decir que yo mismo me amo? Por eso, hoy, queridos hermanos, el Señor nos está hablando del amor. Ese mandamiento maravilloso en que tú y yo caemos en cuenta y sabemos que amando y seguir amando, como dice, primero me amo, segundo me amo y tercero me amo, y si queda algo más me amo, pues sigamos amando también a nuestros hermanos. Hoy, queridos hermanos, día viernes, recordemos que tenemos que hacer nuestra oración del mes de agosto. Recordemos que podemos tomar nuestra familia y comenzar el día haciendo esta oración maravillosa. Recordemos que le pedimos a ese Dios de la misericordia, Dios de la gloria, que ha enviado a su Hijo Jesucristo, que ese Espíritu Santo maravilloso haga esa acción en nosotros y que nosotros podamos amar y amar y amar y cumplir esos mandamientos. Y hay algo importante, ya vamos a la oración, hay algo importante que hizo Jesús. Los fariseos sabían que Jesús había callado a los saduceos, pero ¿qué hicieron? Vamos también ahora a callar a Jesús, vamos adelantándolo, vamos a darle una tonada como Él nos habla a nosotros, vamos a hablarle de los mandamientos. Y resulta que Jesús hizo 2 preguntas para que también los fariseos se callaran. Queridos hermanos, estudia mucho la Escritura, no la tengas empolvada en tu casa, sino escudriñala. Dile al Señor que te dé la luz, dile al Espíritu Santo que te dé la fortaleza para entender la palabra de Dios y nadie te calle la boca, nadie te diga cosas absurdas. Recordemos en Primera de Juan, en el capítulo 2, que dice, mucho cuidado con dejarnos enseñar o con recibir enseñanzas que no son, ni siquiera un ángel que venga del cielo y te dé una enseñanza, esa no es. Mucho cuidado, queridos hermanos, y vamos a la oración maravillosa. Recordemos que Jesús a los fariseos también les cayó la boca. Recordemos la oración, vayamos con nuestra familia y digamos, oh Dios, guíame, protégeme, ilumina la lámpara de mi corazón, haz de mí una estrella brillante, tú eres el fuerte y el poderoso.
Feliz día, que Dios los bendiga y que Dios los acompañe. Les habló el discípulo